Largamos entonces. Como repaso de la clase pasada, lo que habíamos estado viendo era que lo que vamos a calcular son vigas isostáticas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos vigas isostáticas, lo único que tenemos son tres incógnitas, RA, RB y la horizontal que aparecería donde está el vínculo fijo. Si el vínculo fijo estuviera acá, la horizontal aparecería como HA, RA y RB. O sea, siempre tenemos tres incógnitas. Como tenemos tres posibilidades de movimiento, según el Y, según el X y girar, podemos plantear tres ecuaciones. La sumatoria de fuerzas según X igual a 0, la sumatoria de fuerzas según Y igual a 0 y la sumatoria de momentos con respecto a un punto igual a 0. Entonces tenemos tres ecuaciones para poder calcular tres incógnitas. Esto nos lleva, por ejemplo, si teníamos una incógnita, podríamos decir X es igual a 2. Si tenemos X y una Y, necesitamos X más Y igual a 2 y necesitamos otra ecuación. Por ejemplo, 2X más una Y igual a 1 y entonces sí, despejando podemos calcular X e Y. Ahora, cuando tenemos X, Y y Z, que sería RA, RB y HB, necesitamos tres ecuaciones. Y las tres ecuaciones son, una es esta, otra es esta y otra es esta. Las tres ecuaciones de equilibrio que nos dice que no puede moverse según el X, no puede moverse según Y y tampoco puede girar. Entonces, lo que vamos a estar calculando son estructuras isostáticas donde tenemos esa posibilidad nada más. Pérez, adelante Pérez. ¿Estamos? Eso es lo que vimos el otro día. Lo que vamos a ver ahora son, bueno, una cosa que no lo dijimos es que además de ser una viga isostática, esto es un sistema determinado. Creo que esto no lo dijimos el otro día. Esto matemáticamente es un sistema determinado. ¿Por qué? Justamente por eso tenemos tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones. Entonces podemos determinar fácilmente cuáles son esos valores. Entonces a esto se lo llama un sistema determinado. Cuando ya pasa a ser un sistema indeterminado es porque tenemos más incógnitas y ahí requerimos de la resistencia de materiales para poder calcular porque pasa a ser hiperestática y necesitamos ver cómo se deforma. En función de esa deformación podemos calcular las otras ecuaciones. Vamos a ver ahora, hacer un repaso sobre cuáles son las cargas que pueden actuar en una estructura. Todo esto es repaso porque de alguna manera o lo han visto del año pasado o lo están viendo en alguna otra materia, como podría ser hormigón seguramente. ¿Cuáles son las cargas que pueden actuar en una estructura? Y en particular nosotros para ahora lo que estamos viendo es en una viga. ¿Cuáles serían las cargas que pueden estar actuando? La primera carga que actúa sobre una estructura, la primera de todas, es la de su peso propio. O sea, la estructura, sea de acero, de madera, de lo que la quieran construir, la primera fuerza que tiene que resistir, la primera carga que tiene que resistir es la de peso propio. O sea, esta viga va a tener un peso propio, una carga distribuida a lo largo de todo su recorrido. Entonces, la primera carga que tiene que soportar una estructura es la de peso propio. ¿De qué depende? Depende del material. Metal o madera. Entonces ahí
A ver, si tenemos perfiles, vamos a la tabla de los perfiles y vemos cuánto pesa por metro un perfil, o sea, podemos sacar cuánto pesa la madera también en función de los pesos específicos. Esto ya lo habíamos visto, el peso específico del acero cuánto era y el peso específico de la madera cuánto era. Que la verdad que yo no me acuerdo, pero lo vimos en clase eso. Lo vimos en clase, sí. Y no me acuerdo yo. Así que se los dejo como tarea para el hogar para que se fijen a ver cuánto pesa la madera y cuánto pesa el acero. El acero pesaba bastante, mucho más que la madera, mucho más que el hormigón también. Habíamos dicho si era hormigón, también tenía un peso específico. Este sí me lo acuerdo, miren, era 2.400 kilos por metro cúbico o 2.000 kilos por metro cúbico. ¿Por qué 2.000 y 2.400? 2.400 cuando es hormigón armado. ¿Qué era esto peso específico? Acuérdense que le decía, si yo agarro un bloque que tiene 1 metro por 1 metro y por 1 metro, esto es 1 metro cúbico. ¿Cuánto pesa esto? Para el acero, para el hormigón armado pesa 2.400 kilos. Si fuera hormigón solo, pesaría 2.000 kilos. Si fuera madera, no me acuerdo. Y si fuera metal, tampoco me acuerdo. Se los dejo para que practiquen y se acuerden y se fijen porque son valores que, como maestros mayores de obra, los tienen que saber. Los pesos propios de cada una de las cosas que van a calcular, lo tienen que saber porque en algún momento tienen que calcular qué carga va a actuar sobre esa losa, qué carga va a actuar sobre esa viga, qué carga va a actuar sobre esa columna. Entonces, Lautaro, 20.000. Entonces, tienen que saber cuánto pesan las cosas, porque justamente las estructuras que van a hacer tienen su peso propio y ustedes tienen que saber cuánto van a pesar. Para aquellos que se ingresaron recién, les digo que estoy grabando, así que va a estar la primera parte, que no fue muy importante, fue un pequeño repasito. Bueno, entonces estamos en tema cargas. La primera carga entonces que tiene que soportar una estructura es la de peso propio. Pero después están las cargas externas, que pueden ser climáticas o de las acciones mismas de uso de la estructura que estamos calculando, ¿no? Y eso generalmente las llamamos como sobrecargas. Sobrecargas, que pueden ser por el uso o accidentales o climáticas, ¿sí? Podemos dividirlas así. Entonces, cuando hablamos del uso que estamos hablando, bueno, seguramente en hormigón armado lo habrán visto, porque lo más rápido que pueden llegar a estar calculando en un hormigón armado, una estructura de una casita, lo que sea, generalmente las cargas son las que tenemos que conocer. Por ejemplo, en un edificio, en una casa, ¿sí? En un edificio, en una casa. Bueno, de acuerdo a la distribución que tenemos en planta de esa casa, vamos a tener distintas habitaciones, distintos lugares donde tendremos que considerar sus cargas distintas. En general, para las cargas, la sobrecarga de uso en las viviendas generalmente es 200 kilos por metro cuadrado. ¿Qué significa? Si yo agarro en la casa esa, en el dormitorio, por ejemplo, en el dormitorio agarro 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1 metro, dibujo 1 metro por 1 metro en el piso, 200 kilos quiere decir que acá le voy a poner, ¿cuántas bolsas de cemento creen que voy a apilarle ahí? Las apilo acá así, miren. Una bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas. ¿Cuántas bolsas de cemento son 200 kilos? ¿Cuánto pesa una bolsa de cemento? Supongo que alguna vez la han levantado 4 ahí en bolsas, me parece. práctica. ¿Cuánto? 4. ¿4 kilos? No, 4 bolsas de 50. 4 bolsas de 50. Ahí sí me gustó. 4 bolsas, 50, 50, 50, 50 son 200 kilos. O sea que si yo apilo una sobre otra en un metro cuadrado, estoy poniendo una carga de 200 kilos. Si quieren estar seguros que la estructura que tienen ustedes a la vista, por ejemplo, yo acá en mi casa quiero estar seguro si esto fuera una losa donde
abajo hay otro piso, quiero estar seguro que aguanta la sobrecarga para la cual fue diseñada, bueno, dibujo cuadrados de 1 metro por 1 metro y le voy poniendo 4 bolsas de cemento. Si cuando puse la última bolsa de cemento no me vine abajo con todas las bolsas, es que estaba bien, Vergara, es que estaba bien calculada, ¿sí? Bueno, no, eso es como la televisión, no lo intenten en casa. No lo intenten en casa en poner la última bolsa por la duda que se venga abajo. Pero en realidad la sobrecarga de uso en la mayoría de las habitaciones de una vivienda son 200 kilos por metro cuadrado. ¿Quién dice esto? Lo dice la norma. Para el caso nuestro, la norma CIRSOC, ¿sí? Si, por ejemplo, estuviéramos calculando una losa de una biblioteca, de un depósito, ¿sí? Me estoy quedando sin tinta acá, otra vez. Vamos a ponerlo así, así se va cargando. Si tuviera un depósito o biblioteca, ya la carga es de 500 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, cada, cada, mm, em, cada estructura, cada cosa que yo estoy calculando de acuerdo al destino, tiene diferentes cargas. Por ejemplo, si tengo un voladizo, en general los voladizos, ¿sí? Un balcón, la carga que yo tengo que considerar acá siempre me dice que es 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Un voladizo. ¿Se ve eso, no? Sí. Entonces, un voladizo, 300 kilos por metro cuadrado. En las estructuras metálicas, por ejemplo, si tenemos que calcular una estructura metálica, no, vamos a hablar en general, una losa de terraza. La losa de terraza si fuera una losa que no es accesible, estamos hablando de 100 a 150 kilogramos por metro cuadrado, y si es accesible, bueno, habrá que analizar, podemos estar entre los 200 y los 300 kilos por metro cuadrado, de acuerdo a lo que vaya a ver arriba. O sea, acá ya depende del criterio nuestro. Y acá también, o sea, uso 100, o sea, 150, una terraza donde nunca nadie se va a subir, uso 100 kilos. ¿Sí? Si estoy hablando de un techo metálico, bueno, acá de acuerdo a la inclinación que tiene ese techo, también tengo distintas sobrecargas que puedo analizar. La norma nos dice, esas cargas van desde 30 kilos por metro cuadrado a, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Para los techos no existe la posibilidad de que tengamos cargas muy grandes cuando el techo es metálico. Estoy hablando de un techo de chapa. La chapa no va a aguantar grandes cargas. Bueno, todo va a depender de la separación que pongamos de correas, ¿no? Un techo metálico, a ver si está en pendiente, en función de esa pendiente tengo distintas cargas. ¿Y qué es lo que yo tengo? Tengo las correas, ¿sí? Que pueden estar ubicadas así, y acá la chapa. Entonces, bueno, la chapa tiene su resistencia en función de esta separación. Si yo esto lo separo mucho, es probable que se nos doble toda la chapa. Entonces, en función de todo eso está la carga que yo voy a tener que utilizar. Estas son, entonces, cargas generales que las pueden tener en cualquier planilla, que seguramente algún otro profe se las debe haber dado, si no yo después les puedo pasar alguna, donde están todas las cargas que la normativa nos dice que en función, por ejemplo, cuando yo hablé acá de depósito de 500 kilos, bueno, todo depende de qué es lo que voy a poner. Yo les estoy dando una carga general. Todo depende de qué, de depósito de que sea, si son elementos pesados o son elementos livianos. Si tengo un depósito de cargas con paquetes de telgopor, más vale que no voy a usar 500, no tiene sentido. Pero sí tengo que estar seguro cuando yo calculo estas cosas de que por ahí capaz que después cambia el rubro y en vez de ser un depósito de telgopor pasa a ser un depósito de tanques de combustible, tanques de aceite. Bueno, entonces
muchas veces uno tiene que analizar a ver qué posibilidades hay de esa carga, que se mantenga en el tiempo o no. Si yo tengo seguridad que siempre va a ser telgopor, bueno, las calculo con una carga menor, no necesito 500 kilos. Lo mismo para, por ejemplo, para una cochera. Las cocheras están en función de qué autos voy a llegar a tener y qué densidad, pero una carga de cochera. Y para una terraza con jardín, profe, sería lo mismo que No, tu bueno, ahí, terraza. ahí, ahí tengo la sobrecarga inicial que yo dije, bueno, va a ser accesible, 200, 250 kilos por metro cuadrado, pero si tengo tierra y jardín, tengo que considerar la carga de peso de esos materiales. A ver, eh, miren, yo justamente estoy calculando ahora una estructura donde tengo las vigas, la losa en hormigón, ¿sí? Y tengo acá 40 centímetros de césped, 40 centímetros de tierra, donde va a haber césped. Entonces yo tengo acá, ¿qué cargas tengo acá? Imaginemos que esto sea una viga en vez de una losa, o bueno, la losa, no importa. ¿Qué carga tengo? Primero la de peso propio de la losa. ¿Qué más tengo? Tengo la carga de la tierra, que en función de esta altura y del peso específico, en general el peso específico de, de la tierra está igual que la arena, la piedra. Uno puede tomar 1800 kilos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Un metro por un metro por un metro por un metro, o sea, un cubo así como este pesa 1800 kilos. Bueno, en función de esto, pues yo saco para 40 centímetros qué carga voy a tener. Pero además, después acá arriba, tengo la carga de uso de esta gente que va a estar paradita acá, que puede estar en los 200 kilos, 150, 200, 250 kilos. Entonces, son todas esas cargas las que voy a ir, acá voy a sumar esa otra carga de carga distribuida del uso que tiene esa estructura. Entonces, siempre hay que analizar eso. Cuando yo les dije el techo metálico, ¿sí? Con las correas, el techo metálico con las correas. Bueno, yo tengo la carga de peso propio de la chapa, tengo la carga de peso propio de las correas, tengo la carga por el uso, la carga de los agentes externos que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Todas esas cargas las tengo que ir considerando. Y si abajo de esto tengo un cielo raso que está colgando y el cielo raso es de yeso, tendré que considerar la carga de la estructura que sostiene el cielo raso y la carga del cielo raso propiamente dicha. En general, estas cargas de los cielos rasos están alrededor de los 15 a 20 kilos por metro cuadrado. 15 a 20 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces son las cargas. La carga de los techos de chapa está entre 15 y 20 kilogramos por metro cuadrado. Esto ya es normativo, o sea, uno ya hace las cuentas y ya sabe que un techo de chapa está alrededor de estos kilos, 15 a 20 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque considero el peso de la chapa, que está entre 5 y 7 kilos por metro cuadrado, más el peso de las correas, estoy alrededor de los 15. ¿Por qué 20? Y porque si yo tengo cargas muy grandes arriba por los agentes climáticos que ahora vamos a ver, bueno, tengo que poner correas más gruesas, más altas, entonces aumento el peso, estoy entre 15 y 20 kilogramos por metro cuadrado. Son cargas aproximadas que uno tiene que tomar. Y a esto tengo que sumarle entonces la del silo raso, tengo que sumarle lo de los agentes exteriores, son todas cargas que hay que ir considerando. No es complicado, lo vamos a ver, porque vamos a hacer cálculos simples de unas cubiertas de techo, así que lo vamos a ver cómo se hace. Van a ver que no es para nada complicado. Bueno, acá ya vimos entonces otro tipo de cargas, y la que íbamos a hablar ahora son de las cargas exteriores. Las cargas de los agentes exteriores. Si tienen duda de esto, como recién, pueden abrir el micrófono y preguntan, porque por ahí yo el chat no siempre lo estoy mirando, ¿no? Agentes exteriores. Bueno, hace poquito tuvimos una que es una de las más comunes, ¿no? Y en el Facebook ya se las hice aparecer yo. ¿Cuál es esa carga? La carga de nieve. Sobre una estructura cualquiera, vamos a tener carga distribuida por la nieve. ¿Y cuánto vale esa carga? Bueno, evidentemente depende de la zona. Acá en la zona de roca, la nieve que puede haber en un techo, primero de todo en general los techos nuestros son planos en esta zona. ¿Por qué? Porque no nieva mucho. Pero tenemos una carga de nieve
que en general para la zona nuestra está entre 45 y 60 kilogramos por metro cuadrado. Eso es lo que se considera por normativa para nuestra zona. Pero también depende del ángulo, porque si yo por las dudas acá se me ocurre hacer, hay alguien que le gusta un bungalow, ¿sí? Hay alguien que le gusta un bungalow con el techo con mucha pendiente, evidentemente no voy a considerar esta carga, entonces va a estar en función de este ángulo. Se multiplica esta carga por el coseno de ese ángulo o por algún otro coeficiente de acuerdo a la norma y uno saca qué carga va a tener, ¿sí? Bueno, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Bariloche. En Bariloche ustedes saben que la mayoría de las casas son con techos bien inclinados. ¿Por qué? Porque tratan de no tener mucha carga arriba de nieve. ¿Por qué? Porque nieva mucho. Entonces, ya en Bariloche voy a tener otras cargas. Las cargas están entre 180 y hasta 300 kilos por metro cuadrado para las zonas de montaña. Por ejemplo, en Neuquén, ¿lo escribí bien? No, me falta la U. En Neuquén, ¿qué es lo que ocurre? En Neuquén la norma me dice que la nieve es 90 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si yo voy a hacer un cálculo acá, bueno, puedo tomar promedio, tomo 50 kilos para acá para Roca, si quiero estar muy seguro tomo 60, pero si veo que es un lugar que está muy protegido y demás, bueno, puedo usar 45. Ahora, cruzo el río y hago un cálculo en la ciudad de Neuquén, la norma me dice, y municipalidad te exige, además, cuando vos presentás los planos, mostrar que está calculado la cubierta para 90 kilos por metro cuadrado. Entonces, acá en Roca, en la zona de Roca, estas son las cargas, y en la zona de Neuquén pasamos a 90. Si voy a calcular en las grutas, casi nada. En las grutas no tengo carga. Lo que pasa que sí hay una sobrecarga mínima, que me dice la norma, de acuerdo a la inclinación que tiene esa cubierta de techo que yo tengo que considerar. O sea, más allá de eso, hay una carga normal que yo tengo que considerar sobre la estructura, que ya lo vamos a ir viendo después más adelante, pero no puedo decir no tengo ninguna sobrecarga en la estructura. Hay una carga mínima que yo tengo que considerar, ¿sí? Pero bueno, estas son las cargas que nosotros tenemos en la zona para nieve. Pero bueno, la idea es que pudieran ver en este video qué ocurre dentro de nuestras aulas, talleres y laboratorios. El IPA Don vos es que creo que tenés el una micrófono abierto. pero es una fundación. Sí, está acá al lado de mi mamá, por eso. No me di cuenta. Está dando Atrás. clase, no hay problema. Si tenemos si se nos corta, damos un ratito más así termino de cerrar el tema, ¿sí? Porque recién me avisó que ya se está venciendo que ya tenemos media hora. La verdad que no he controlado. Bueno, entonces, un poco lo que estoy tratando de hacerle ver cuáles son todas las cargas que pueden actuar sobre una estructura. ¿Cuál es la otra? La otra es la de viento. La más común es la de viento. ¿Por qué? Porque sobre cualquier estructura que nosotros tengamos, de acuerdo a la forma que tenga esa estructura, vamos a tener fuerzas de viento, ¿sí? Y generalmente en los techos, de acuerdo a la inclinación, las cargas de viento son de succión. Por eso es que cuando estoy dando clases les digo las chapas se vuelan, ¿no? Ustedes habrán visto que cuando hay viento las chapas se vuelan realmente. ¿Y por qué es? Porque el viento generalmente, de acuerdo a la inclinación y sobre todo en nuestra zona, que los techos casi no tienen inclinación, la presión del viento genera succión, ¿sí? Sobre la pared va a estar generando compresión, pero cuando vamos para allá genera succión, ¿sí? Porque sigue el viento para allá y lo que está generando en estas caras es succión, acá está generando presión. Y en los techos generalmente genera succión, por eso las chapas se vuelan. Si yo tuviera una casa como en Bariloche, ¿sí? Bueno, generalmente acá ya las cargas son de compresión, de presión, ¿sí? Y acá sí se genera succión y se genera succión. Bueno, para nuestra zona, ¿en cuánto están estos valores de cargas de viento? Bueno, las cargas de viento están
entre 80 y 90 kilogramos por metro cuadrado, pero se usan coeficientes de reducción en función de la forma de la estructura y demás, con lo cual para nosotros, para los techos, podemos estar entre 40 y 60 kilogramos por metro cuadrado. O sea, entre 40 y 60 kilogramos son las cargas variables que podemos tener nosotros en nuestra estructura. Si tuviera que yo calcular esto, capaz que pongo 60 acá y pongo 40 de succión aquí y 40 de succión acá, por decir unos valores razonables. Igual la norma nos dice cómo calcular exactamente esto, pero a los fines prácticos nuestros son cargas que yo les puedo decir, bueno, usen 40 kilos para succión, 60 kilos si tuvieran que calcular esto con presión para allá, ¿sí? O sea, si tuviera que calcular las columnas estas trabajando para soportar esta estructura que no se caiga, estaría usando 60 kilos ahí para estar tranquilo acá en la zona de Roca y de Neuquén, que es lo que nos toca, ¿no es cierto? Esas serían las cargas que tenemos nosotros por viento. Hay otra carga que también es importante, sobre todo cuando cruzamos el puente. Le quiero decir que todas estas cargas que vimos, las cargas de nieve, para todo el país, ¿sí? A ver si me sale el dibujito del país con la panza, más o menos. Para todas las zonas hay cargas de nieve y cargas de viento, ¿sí? Entonces la norma me dice para cada zona qué esfuerzo voy a tener que considerar para viento o nieve. Entonces yo les estoy mencionando la zona nuestra de Neuquén y Roca, las cargas normales que podemos llegar a usar. Pero hay otra carga que es importante, que es la de sismo. ¿Por qué? ¿Qué es la de sismo? ¿Por qué? Porque cuando se genera un sismo, el sismo lo que hace es generar una onda, ¿sí? Una onda en el suelo. Es como si fuera, a ver, como si ustedes tienen el agua de un lago bien plana y le tiran una piedra. ¿Qué es lo que ocurre? Van a ver que se genera este tipo de ondas, ¿sí? Lo mismo ocurre con la tierra. No es el agua, es un agua mucho más densa, pero ocurre lo mismo. Donde hay un desplazamiento de la tierra por una falla en el sismo, lo que genera es una onda de este tipo. No lo podemos ver porque se rompe todo en un sismo muy grande. Y justamente lo que ocurre es eso, la Tierra va haciendo una ondulación así de ese tipo. Algo aproximado que les digo como para que tengan idea de lo que es el sismo. Esta onda lo que genera es, como la estructura está agarrada al suelo, lo que va a hacer es moverla en este sentido. Y por la inercia que tiene toda estructura, si yo quiero moverla para allá, siempre toda la inercia que tiene es la misma, es lo que ustedes sienten, están sentados en un auto, acelera de golpe, se tira para atrás. Bueno, en un edificio se mueve de golpe para allá, lo que genera es que se mueva para allá. Entonces este edificio se va a mover así. ¿Por qué? Porque las fuerzas que se generan por esa aceleración debido al peso propio de la estructura hace que se generen fuerzas para allá, entonces se va a mover así. Cuando la onda genera el movimiento al revés, lo mueve como un péndulo para un lado y para el otro al edificio, por eso ven ustedes que se mueven así los edificios. Son justamente la aceleración que genera la onda abajo, genera fuerzas que hacen que se desplace en este sentido. Esas fuerzas están relacionadas con la aceleración, la altura y el peso de la estructura en cada uno de estos puntos. Entonces se van generando fuerzas que van desde la más grande, más chiquitita, que hacen que esto se mueva para un lado y para el otro. Pero también, si el sismo es muy grande, lo mueve así, en este sentido. Entonces se generan pesos al peso propio de la estructura. Si va para abajo y sube de golpe, se genera, por la inercia, se genera más fuerza todavía en este sentido. Y al revés, esto es como cuando ustedes van en el auto y pasan por un lomo de burro muy ligero. Cuando cae, ven como que se alivianan, como que flotan. Bueno, un poco lo mismo le ocurre al edificio. Cuando subió y va a bajar,
Al bajar genera fuerzas al revés, entonces se aliviana de alguna manera la estructura, tiene menos peso. Bueno, todas esas fuerzas son muy complicadas de calcular en un edificio, pero lo que llamamos son las cargas de sismo, que también están normalizadas para cada lugar, para cada zona. El sismo que tenemos nosotros acá en Roca es 0, pero cuando pasamos a Neuquén tenemos zona 1, le llamamos zona 1 a la zona de Neuquén. Ya Neuquén cruzamos el río y tenemos más nieve y tenemos sismo. En cambio, si nos vamos acá a Mendoza, a toda esa zona, bueno, el sismo es muchísimo más grande, ¿sí? Entonces todo depende de la zona, depende de la geografía nuestra. Más cercano a la cordillera tenemos zonas, las zonas van de zona 4, de zona 1 a zona 4, y en función de esas zonas el cálculo es más riguroso, las recomendaciones son mucho más rigurosas, ¿sí? Ya para terminar la clase de hoy, como no hay preguntas de sismo, espero que se haya entendido cuál es el concepto, no nos vamos a complicar mucho con esto. Las cargas de sismo en nuestra zona no son muy Profe, importantes. Sí, ¿los hierros sísmicos cumplen la función? ¿los hierros? Sísmicos. Bueno, eso es lo que yo le decía, o sea, la norma nos dice, nos da recomendaciones de armado de los hierros en función de la zona. Mayormente está en el tema de los anclajes, por ejemplo. A ver, si yo hago una estructura, se los voy a hacer para el hormigón, ¿sí? Porque para el metal, en el metal siempre estoy usando secciones simétricas, completas, o sea, mi viga metálica generalmente va desde aquí hasta allá y la hago toda de la misma forma, ¿sí? Con la misma sección y demás. Cambia mucho en el tema del hormigón armado, que lo verán con su profe de hormigón armado, pero a ver, si yo tengo una estructura simple acá en roca y voy a tener los hierros que yo tengo normal con los hierros de la viga, ¿sí? Puedo tener así, una cosa así. Ahora, cuando ya paso a tener esfuerzos sísmicos, la norma me dice cómo tengo que armarlo, cómo tengo que reforzarlo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que la estructura resista muchos esfuerzos mucho más grandes. Cuando la zona nuestra, como la de roca, es muy simple, no necesito mayores detalles, pero por ejemplo en Neuquén, seguramente yo voy a estar poniendo barras con anclajes, ¿sí? Capaz que esté reforzando esta zona con algún hierro adicional, también puedo llegar a poner hierros en U si los esfuerzos son muy grandes, y seguramente la densificación de estribos en esta longitud que siempre está en... Bueno, ahora sí estoy grabando. Les decía, termino de explicarle esto ya, 2 cositas más y ya cerramos. Entonces, no sé dónde se cortó. No sé dónde se cortó, pero vuelvo a repetir. En la zona de roca no necesitamos grandes detalles, ¿sí? Zona de roca, de ahí hasta el mar, hasta San Antonio no hay grandes detalles, pero igual siempre en las vigas, en las losas, siempre es bueno hacerle este ganchito, aunque sea de 5 centímetros, 10 centímetros. Estos ganchos en general, el mínimo está en función del diámetro del hierro, y generalmente está alrededor de los 10 diámetros. Entonces, yo tengo un hierro del 8, tengo 8 centímetros. Un hierro del 10 tengo 10 centímetros. Y bueno, así sucesivamente. En cambio, cuando hay sismo, la norma me dice, bueno, ojo, tenés que considerar especiales cuidados en los anclajes y en el armado de los nudos, que es donde más trabaja la estructura. ¿Por qué? Porque esto se mueve para allá y entonces esto genera... Sí, no es una articulación, está todo vinculado, está todo bien empotrado, genera esfuerzo y yo tengo que soportarlos con hierro. Entonces, la norma me dice qué longitudes tengo que tener de anclaje, ¿sí? Capaz que estos ganchos pasan a ser mayores y si no tengo la posibilidad de hacerlo así, pasan a ser ganchos en U, porque necesito un buen anclaje. Esto generalmente se da en las zonas con mucho sismo. Para las zonas nuestras como Neuquén, generalmente ganchos de este tipo ya es suficiente. Pero más me dice densificar los estribos en los nudos. Eso significa que en función de este largo que está en función de la altura, ¿sí? En función de la altura, generalmente está mínimo 60 centímetros. En función de la altura de la viga yo tengo que densificar los estribos. Entonces, esos estribos además, a ver, me estoy metiendo en la materia de hormigón armado, pero esos estribos además tienen que tener los ganchos hacia el interior de la masa del hormigón.
es muy común ver acá en nuestra zona que los estribos los arman así, porque es más simple doblarlo de esa manera. Pero en realidad siempre los estribos tienen que estar, como esto es anclaje, tiene que estar dentro de la masa de hormigón. ¿Por qué? Porque acá es muy fácil que esto se rompa. El hormigón de recubrimiento es muy fácil que se rompa, entonces estos ganchos no servirían al fin que estamos buscando, que es justamente terminar de cerrar ese estribo. Por eso los estribos siempre tienen que estar armados hacia el interior, ¿sí? El ángulo este tiene que hacer que se meta hacia adentro. Este largo generalmente es 10 diámetros. Un hierro del 6 es 6 centímetros, un hierro del 8 es 8 centímetros. Uno del 10 es 10 centímetros. Aunque no creo que tengan estructuras ustedes con estribos del 10, porque las casas normales tienen los 6 del 8. ¿Sí? O sea, esto está entre 6 y 8 centímetros. Bueno, ¿qué separación? Yo vengo acá con la separación mínima o que calculé que puede ser, estas separaciones están entre 15, 20, 25, 30 centímetros para las estructuras normales nuestras. Pero cuando llegamos con sismo hasta a los nudos, en esta longitud mínima de 60 centímetros, la separación de los estribos es cada 10. Eso es lo que me dice la norma para el hormigón armado, y lo mismo para las columnas. En estas distancias que están acá, la densificación de estribo es cada 10 centímetros. Entonces, la norma ya me está hablando, viene esto a la pregunta tuya, creo que Micaela fuiste vos, me parece, no me acuerdo. Tiene que ver los hierros, sí, tienen que ver porque la norma me dice para cada zona cómo tengo que armar las estructuras, me habla de las cuantías mínimas, o sea, cuánto hierro tengo que poner yo. Si yo tengo una viga que está, una viga que estoy armando acá así, ¿sí? Bueno, me dice siempre cuáles son las cuantías mínimas en función de la zona que yo tengo que considerar. Lo mismo para una columna. Yo estoy armando una columna de hormigón armado y me dice qué hierros tengo que poner en función de esa columna de la sección, me dice cuantías mínimas en función de la zona, incluso los anchos. Los anchos de cualquier estructura es 20 centímetros, ya sea una viga estructural, ¿no? Una viga estructural o una columna, el ancho mínimo es 20, pero cuando ya paso a zonas más complicadas, me está diciendo que pasa a 22, 25, o sea, me dice, me exige secciones mínimas de hormigón también, ¿sí? Eso para el hormigón armado. En el caso nuestro, que es el acero, no tenemos mucho inconveniente porque en general nosotros calculamos, aún con sismo, estamos calculando secciones que se mantienen a lo largo de toda la estructura, ¿sí? Con la misma forma. En cambio, en el hormigón armado, que generalmente considero continuidad, bueno, tengo que ir considerando dónde pongo los hierros, entonces ahí sí cambia cómo poner los hierros, qué demás, pero en el caso nuestro, de estructuras son generalmente simétricas, entonces no tenemos ese problema, ¿sí? Eso en cuanto al sismo. Y la otra es una simple división, entonces, que quiero hacerles, que ya la saben. ¿Qué cargas pueden actuar sobre una estructura? Puntual, y con esto terminamos, puntual, lineal, una carga, esto es en kilogramos, esto es kilogramos por metro, esto generalmente con la Q chiquitita, kilogramos por metro lineal, ¿sí? Esto, por ejemplo, pueden ser 100 kilos, 100 kilogramos. Esto puede ser 30 kilogramos por metro. Quiere decir que recorrí un metro, esto es 30 kilos. Recorro otro metro, 30 kilos. Otro metro, 30 kilos. 30 kilogramos por metro. Esas son las cargas, esto ya lo vieron, ¿sí? Simplemente se lo estoy haciendo repaso. Y la otra es la carga distribuida, que es la que estuvimos hablando recién, que son cargas distribuidas por metro cuadrado, ¿sí? Tengo un metro por un metro, me dice qué carga tengo distribuida por metro cuadrado, ¿sí? La unidad es kilogramos por metro cuadrado. Son las cargas que estuvimos mencionando recién, de 45, 60, 90, 200 kilos, 500 kilos, 15, 20 kilos, todas esas kilos por metro cuadrado, ¿sí? Son cargas distribuidas en una superficie. Estas son las cargas que pueden estar actuando sobre una viga, y ya después vamos a pasar a ver cuáles son los esfuerzos principales en una viga y cómo sería la metodología de cálculo de reacciones y demás, que será próximo tema para otra clase. No sé cuándo empezarían las vacaciones, pareciera que estuviéramos siempre de vacaciones. Pero bueno, con ustedes no, con El ustedes hemos 13 estado. dijo la preceptora. ¿Qué les dijo? Que el 13 me parece que dijo. 13.
O sea que tenemos una semana más, 2 clases más. El 10. Claro, el 10 terminaría. Tenemos 2 clases más. Me conformaría con que logre explicarles y repasar cómo calcular una viga, cómo calcular las reacciones, ¿no? Y hacer los diagramas. No sé si llegaremos, pero bueno, intentaremos. Si no, seguiremos después de las vacaciones. Me alegro que me hayan escuchado, me alegro que estén presentes. Nos vemos entonces el martes que viene. Si hay preguntas, escucho. Si no, cerramos y seguimos el martes. No hay preguntas. Cierro la grabación, así no se hace largo.